en detalle. La ONU surgió como un organismo multilateral con el objetivo de garantizar la paz en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Casi 8 décadas después, el planeta no es más seguro y lo único que ha garantizado es la permanencia del modelo occidental capitalista. En las últimas décadas, distintos líderes mundiales han llamado a la transformación de la ONU. Y para hablar de ello, tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Melanie, y un saludo a la distancia a toda nuestra audiencia. Una de las principales funciones de la ONU como máxima institución internacional es garantizar la estabilidad y armonía en materia de seguridad, desarrollo económico, social y derechos humanos en los 193 países miembros. Sin embargo, desde su creación en 1945, el organismo no solo ha presenciado distintas violaciones al derecho internacional, sino que también ha omitido detenerlas, haciendo que cada vez se cuestione más su efectividad como órgano multilateral. En un planeta a la deriva por la Segunda Guerra Mundial, 51 países fundaron en 1945 la Organización de las Naciones Unidas con el supuesto objetivo de garantizar la paz y proteger a las futuras generaciones. Sin embargo, a pesar de que en sus primeros 77 años desde su creación no ha estallado un conflicto de escala mundial, su principal tarea no la ha conseguido. Guerras, crisis de refugiados, crisis climáticas. Aclamada como la gran esperanza para el futuro de la humanidad, la ONU solo ha podido garantizar la permanencia del sistema occidental capitalista. Se tiene de reformar absolutamente la Nación Unida, porque la Nación Unida no puede ser la tribuna de las mentiras. La Nación Unida tiene de tener el respeto de la autodeterminación de todos los pueblos. Gracias a un sistema arcaico como el del Consejo de Seguridad. Históricamente el Consejo de Seguridad representa, lo que usted mencionaba, la estructura que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una inclinación muy fuerte hacia los países de Europa y Estados Unidos. El máximo órgano de las Naciones Unidas es un reflejo del problema que ha tenido la institución para mantener la paz. Ahí, solo 5 países de 3 continentes distintos tienen permanentemente el poder de vetar cualquier decisión. China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos pueden detener cualquier decisión a pesar de su importancia o su impacto negativo. Y parte del problema es que tanto Londres como París por lo general se doblegan a las decisiones de Washington, una inclinación que también se repite en las otras agencias. La Agencia de Seguridad Nuclear y otras agencias internacionales, todas ellas relacionadas con la ONU, están poniendo todo tipo de trabas y problemas a cualquier pequeño país que no quiera aceptar la línea que marca Estados Unidos. Un ejemplo de ello son todas las guerras que han ocurrido desde su creación, en donde Estados Unidos ha estado involucrado directa o indirectamente. Como es el caso del conflicto que generó la creación de Israel en 1948, en lo que hasta ese entonces era territorio palestino. O la violación al derecho internacional durante los denominados bombardeos humanitarios sobre Yugoslavia en 1999 por parte de la OTAN. La invasión de Irak liderada por Estados Unidos, que acabó de manera unilateral y sin ningún consenso con la vida de Saddam Hussein y que llevó a ese país al caos. La guerra de Corea, Afganistán, invasiones y golpe de estados en Latinoamérica y África, entre otros casos en donde las Naciones Unidas fracasó en sus intentos de asegurar la paz. Cabe destacar que Estados Unidos es una de las naciones que aporta mayor ayuda económica a la organización internacional, lo que hace cuestionable el hecho que la ONU vela principalmente por sus intereses y no ejerce la función para la que fue creada. Si bien es cierto que la ONU ha logrado más de 150 acuerdos de paz que pusieron fin a conflictos regionales, en otros no tuvieron la oportunidad de alcanzar un pacto para salvar a millones de personas. Según datos oficiales, durante el genocidio en Ruanda en 1994, más de 800.000 personas de la etnia Tutsi fueron masacradas en 100 días,
El exterminio prolongado por 3 meses no tuvo respuestas de la comunidad internacional para enviar ayuda y fue semanas después que la ONU aportó 2.600 cascos azules. El Consejo de Seguridad de la ONU es la única rama del organismo que tiene las herramientas para evitar conflictos. Sin embargo, el máximo órgano de la ONU ha permitido agresiones de potencias occidentales bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo. Ayudado por su poder de veto, Estados Unidos provocó la muerte de más de 1 millón de personas en países como Irak, Siria y Afganistán, en su gran mayoría civiles. Por supuesto, muchas de estas cifras altamente subestimadas. Todos estos conflictos también desembocaron en otras crisis como la migratoria. Según datos de la propia Naciones Unidas, más de 84 millones de personas están en situación de refugiados en los 5 continentes, siendo el norte de África y la frontera sur de Estados Unidos los epicentros de la mayor catástrofe humanitaria de los últimos años. Los escasos resultados de la ONU a nivel mundial no solo se ven en el ámbito bélico, sino también en el ambiental. Los datos sobre la crisis climática alcanzaron niveles récords. Los últimos 7 años han sido los más cálidos jamás registrados. En el 2021, la temperatura global se elevó a más de 1.1 grados centígrados y el nivel medio del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo en 2021. Dos datos que explican por qué también se han incrementado los fenómenos naturales. Esto a pesar de la existencia de un pacto climático que no ha sido respetado. Dentro de la COP solo hay políticos y personas en el poder que pretenden tomarse en serio nuestro futuro, pretenden en serio el presente de las personas que ya están siendo afectadas hoy por la crisis climática. El cambio no va a venir de adentro, ese no es el liderazgo, este es el liderazgo, así es como se ve el liderazgo. En este contexto donde el organismo que iba a garantizar la paz mundial está en un proceso de decadencia, el mundo está construyendo un nuevo sistema donde prevalezca realmente el multilateralismo. Así lo anunció el presidente Vladimir Putin en una ceremonia con los nuevos embajadores extranjeros en el Kremlin este martes. Estimados colegas, su trabajo se realiza en un momento en que se aceleran los procesos de transformación cardinal en toda la arquitectura de relaciones internacionales, cuando la formación de un orden mundial multipolar más democrático y justo entra en su fase activa. De hecho, la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda ha confirmado el movimiento hacia un mundo multipolar como vector principal y estratégico de la política mundial. El mandatario ruso aprovechó la oportunidad para mencionar los impactos negativos de las sanciones que pone el mundo occidental, alegando que perjudican a los países en vías de desarrollo y a los más pobres, unas prácticas que se realizan bajo la impunidad en el seno de la ONU. Para consolidar su posición, los países de Occidente imponen sanciones ilegítimas que ejercen presión en todos los ámbitos, pero esto incluye, por supuesto, a Rusia. Sin embargo, los que lo hacen ven que sus acciones tienen consecuencias para ellos mismos. Desgraciadamente, por esas políticas también sufren estados totalmente inocentes, especialmente los más pobres y en vías de desarrollo. Son los principales afectados por las restricciones occidentales a los suministros rusos de energía, alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales. Y en este contexto es el colmo del cinismo que nuestra propuesta de entregar gratuitamente 300.000 toneladas de fertilizantes rusos a los países necesitados, bloqueados en los puertos europeos a causa de las sanciones, siga sin respuesta. A lo largo de los años, distintos líderes mundiales han expresado la necesidad de reformar la ONU hacia una institución que realmente respete una dinámica multipolar, un clamor que desde el organismo ha sido negado por las potencias, pero que más temprano que tarde van a tener que atender. La ineficacia de la Organización de las Naciones Unidas para establecer un mundo más seguro ya mostraba sus primeras señales desde 1995. En ese momento, el entonces presidente cubano, comandante Fidel Castro Ruz, clamaba por un mundo más justo. Queremos un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas
atómicas silenciosas. Una exigencia que distintos mandatarios a nivel mundial fueron llevando al seno de la ONU en cada oportunidad que podían, como lo hizo el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el 2006. Es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Una democracia inexistente en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano que también se ha pedido que sea reconfigurado debido a la poca cantidad de países que tienen voz. El Consejo de Seguridad necesita desesperadamente ser reformado y debe extenderse a todos sus miembros. Suscribimos plenamente la posición de la Unión Africana, que 2 estados africanos deben tener puestos permanentes en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, la reforma que piden los mandatarios no se limita nada más a agencias específicas de las Naciones Unidas, sino a todo el organismo. La ONU ha de ser defendida del unilateralismo y al mismo tiempo tendrá que ser profundamente reformada para democratizarla y acercarla a los problemas, necesidades y aspiraciones de los pueblos, a fin de hacerla capaz de enrumbar al sistema internacional hacia la paz, el desarrollo sostenible y el respeto de todos los derechos humanos para todos. La ONU se ha constituido en un organismo que defiende una democracia vista desde la perspectiva occidental, y en ese camino se ha eliminado cualquier otra visión del mundo, incluso hasta las culturas orientales, y todo ese esfuerzo es para mantener un modelo agotado y que provoca todas las crisis que existen hoy en el mundo. Yo quiero decirles, el capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido, porque solo ha aportado a la humanidad lo que todos también dijeron desde esta mañana, la crisis humanitaria. Crisis financiera, energética, alimenticia. El dramático contexto que vive actualmente el mundo con distintos conflictos bélicos en pleno desarrollo es una muestra evidente de la ausencia de un sistema global efectivo que asegure el diálogo y la resolución. Y como lo vemos, esto ha sido una denuncia histórica dentro del organismo. Con esto me despido, pero no sin antes recordarles que me pueden seguir por mi red social de Instagram, Díaz Bonet, donde podemos interactuar. Buenas noches y volvemos contigo, Melanie. Muchísimas gracias por este análisis. Este es un tema muy importante porque no solamente son los países miembros quienes demandan una reforma de la ONU, también es un clamor de los pueblos quienes exigen que esta organización sea más eficaz y equitativa.